Muy buenas noches, estamos aquí en una nueva edición de Luces y Sombras de Nuestra Historia, acompañado como siempre por Melvina Juárez. Muy buenas noches. Javier Garín, Pepe Muñoz Aspiri. Una y hoy alegría. tenemos un invitado de lujo aquí, a Javier Gentilini, legislador por la ciudad. Muy buenas noches, Javier. Bueno, 9 de junio, aniversario del Día de la Resistencia Peronista, ¿no? Un momento muy importante en la historia de nuestro país, aquel momento de la revolución del General Valle, donde la represión fue un poco la clave de todo ese periodo de resistencia tan complejo y el cual vamos a tratar de desentrañar aquí en nuestro programa. ¿Qué podrías decirnos de la resistencia, Pepe? Es una fecha clave porque justamente se conforma el estertor al comienzo de un ciclo verdaderamente terrorífico, que es la implementación de una metodología perversa que es el terror, que fue mucho peor que la revolución o el golpe de 1930 de Uriburu. Es el caso del 16 de junio, cuando hay un bombardeo abierto a una sociedad civil, a una ciudad civil, por aviación propia. Es decir, no se pretendía matar a Perón, era una forma de decir, los vamos a matar a todos, esto es lo que esperamos de ustedes, estos son la negrada, esto es el pueblo. Hay una respuesta inmediata, y sobre esto hay bastantes trabajos hechos, que es el levantamiento del 9 de junio, entre ellos la de nuestro colega Javier Garín, que nada o poco tiene que ver con la posterior desastre poquista que se da en la década del 70. Nosotros tenemos en común amigos, hijos de los fusilados en Consuelo en Suárez, como Daniel Brigón. Hemos conocido a gente como Fermín Chávez, hemos conocido, ahora estoy tratando de recordar, mismo el padre de Armando Cabo, que eran gente, bueno, que ponía caños, reventaba una máquina, pero no eran los ataques demenciales como el que sucedió en el último gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, el ataque al regimiento de Formosa, donde se mataron conscriptos, y era un gobierno constitucional. Sí, a mí me llama la atención en realidad el desconocimiento de todo este periodo a nivel de la sociedad, y que incluso en estos últimos 2 años aparecieron algunos espacios que hacían mención a la idea de resistencia frente a un gobierno elegido constitucionalmente, ¿no? ¿Por qué esta necesidad, te parece, Javier, de recurrir a esta idea de resistencia frente a un gobierno constitucional, cuando en realidad, como marcaba Pepe claramente, esos años fueron realmente pesados y marcaron un punto de inflexión en nuestra historia? Me refiero ahora que aparecen estos grupos tipo Resistiendo con Aguante y demás, como para plantear que hay que resistirse frente a las políticas de un gobierno constitucional. Lo que pasa es que, a veces se confunde el asunto. Me parece que hay que poder clarificar los conceptos y no sobrecargarlos. Una cosa es la oposición, digamos, a este gobierno, en la medida que uno entiende que las políticas de este gobierno claramente van en contra de los intereses nacionales y populares. A partir de ahí me parece que la cuestión pasa por cómo metodológicamente uno lleva adelante esa oposición. Entonces, si resistencia se entiende como no dejarse vencer, en el sentido de mantener lo que uno piensa, el programa, y llevar esto, digamos, a un nivel de acción política que realmente permita clarificar ante la ciudadanía qué es lo que se está haciendo, hacia dónde se apunta y cuáles son las consecuencias de esto, bueno, me parece bien, no hay problema. Ahora sí, se toma por resistencia algún tipo de interferencia o de obstaculización del normal funcionamiento del sistema político y institucional que nos rige, ahí ya estamos, digamos, claramente frente a un error o una trampa. ¿Por qué digo una trampa? Porque eso, digamos, que se puede pensar como algo idealista, románticamente bueno, en definitiva no haría más que generar perjuicios, incluso para el propio acervo que se intenta defender. Entonces me parece que hay que ser extremadamente cuidadoso con, digamos, determinados términos, pero fundamentalmente en relación a cuál es el tipo de acción política hoy conducente en función de
un gobierno que no es para nada no inteligente, que es lo suficientemente astuto como para manejar la situación de manera tal de mantener, digamos, confundida a buena parte de la ciudadanía, estar prometiéndole continuamente que ya vendrá la solución de los problemas que se están padeciendo. Me parece que hay que colocar una acción política de esclarecimiento, digamos, que pasa fundamentalmente por un espectro político muy amplio, muy diverso, muy plural, donde distintos partidos tienen que llevar en principio adelante una tarea de docencia en función de hacer un diagnóstico de esta es la realidad y esa consecuencia de tales cosas. Y para poder cambiarlo habría que hacer otras. Ahora, luego también tiene que estar muy claro que esto hay que plantearlo, digamos, hay que plantearlo en términos de lo que el sistema político institucional permite. Es decir, y el momento oportuno para eso tiene que ver con las elecciones. ¿Queda reducido solamente la acción política al momento electoral? Desde ya que no, pero los cambios en función de la representación en el marco del sistema político institucional se hace a través de elecciones. Luego, todos sabemos que la democracia no se agota, digamos, solamente en la cuestión político propiamente dicha y en particular en la esfera de representación institucional. Hay múltiples ámbitos de la vida de la sociedad y donde también hay que tratar de profundizar la democracia. Qué sé yo, se me ocurre rápidamente pensar en una medida de fuerza, como se la denomina habitualmente, por ejemplo, de el movimiento obrero. Digamos, cuando en realidad el gobierno sale a cuestionar una medida del movimiento obrero porque es de carácter política y que están tratando de desestabilizar y no permiten trabajar, avanzar o hacer lo que tenemos que hacer, ahí claramente se está yendo a una actitud, digamos, no democrática, digamos, es justamente lo contrario. Claro, el tema es que se banalizan los términos, ¿no? Se banaliza cuando se habla de dictadura, porque los que hemos vivido la dictadura sabemos lo que es una dictadura, ¿no? Donde te cagan a palos, te matan, te torturan, te reprimen, hay censura. O también con el tema de la resistencia también a veces se banaliza, porque la resistencia fue una lucha contra una dictadura en condiciones de mucho peligro, de mucho riesgo, de mucha represión, del plan Conintes, de la doctrina de seguridad nacional, de estos fusilamientos que hubo en José León Suárez, y en donde el término resistencia en realidad venía tomado de otro fenómeno, que había sido la resistencia francesa a la ocupación nazi, dirigida desde Inglaterra por el general de Gaulle, llevada adelante en el terreno por una multitud de distintas fuerzas políticas que lo único que tenían en común era su resistencia al nazismo. Y cuando se produce la resistencia peronista, que adopta hasta el símbolo, que es los dos dedos en B, la B de la victoria, había una similitud, digamos, una comparación implícita con el fenómeno de la resistencia en Europa al nazismo. Y acá, si bien no podemos decir que era el nazismo la revolución libertadora, evidentemente los hechos que utilizaba, digamos, los métodos que utilizaba, métodos de fuerza, que llegaron hasta la aplicación de la ley marcial. La ley marcial nunca se aplica a civiles, por eso digamos, la aplicación de la ley marcial a civiles, como ocurrió en los fusilamientos de José León Suárez, en donde hubo hasta juristas destacados que lo avalaron, como el caso, si mal no recuerdo, de Borda, que era un reconocido jurista, el penalista, una eminencia que terminó avalando un acto de fuerza, un fusilamiento. Pero bueno, estas son las cosas que han pasado en Argentina, que a veces no tenemos que hacer paralelismos que banalizan fenómenos que fueron muy duros, ¿no? ¿Cuáles serían los momentos claves de este proceso de resistencia, Marilena? Bueno, yo creo que la resistencia no se explica sin contar un poco la historia. Yo creo que esto comenzó primero, un momento clave fue el bombardeo, ¿no? A Plaza de Mayo, bombardeo a población civil
tan trágico, ¿no? Con un saldo tan trágico en muertes, hubo hasta inclusive niños muertos. Ese es un primer momento, ¿no? Y el segundo momento también se puede explicar a partir de estos dos pasajes que tiene, digamos, el golpe mismo del 55, ¿no? En donde hay, digamos, dos momentos claves y bien diferenciados. Uno muy fugaz, que es el del general Lonardi, y el otro que es el de Pedro Eugenio Aramburu, ¿no? El de Lonardi, por ejemplo, nos muestra que no había, digamos, una voluntad de tirar por tierra los logros conquistados a nivel justicia social, ¿no? Económicos. Por eso él adopta esta frase de Urquiza, ni vencedores ni vencidos, ¿no? Y después, bueno, por eso también duró lo que duró, ¿no? Este momento tan fugaz. Y después sí, ya el momento más violento que tiene el golpe, que es con Aramburu y la proscripción, ¿no? Esta prohibición brutal, ¿no? Este odio demencial que se tuvo en contra del peronismo, ¿no? Como movimiento de liberación nacional. Entonces, acá lo que se puede observar también es estas dos, digamos, estas dos fases que tiene el ejército, ¿no? También. Por un lado, el ejército más de tipo liberal, ¿no? Y el ejército nacionalista, ¿no? Que yo creo que, digamos, Lonardi representaba más esta visión nacionalista, y Aramburu católico. Una especie de peronismo sin Perón. Exacto. Y Aramburu ya no, y ni que hablar, bueno, la Marina, que siempre fue pro-británica, oligárquica, ¿no? ¿Vos, Javier, dirías que hay dos proyectos de país y que existe efectivamente esa grieta, que se continúa en el tiempo, o que en realidad ha sido una producción en estos últimos tiempos para justificar determinados antagonismos políticos? Mira, yo creo que hay una tensión permanente en la Argentina al respecto de, digamos, el proyecto que trata de recoger los intereses nacionales y populares y ponerlos estratégicamente en un sendero, digamos, de empoderamiento de la Argentina, claramente en articulación con el resto de los países de la región, en la idea de la patria grande. ¿Estamos? Si eso está más en acto o está más en modo latente, es una cuestión que hay que estar viendo en cada coyuntura, al mismo tiempo, me queda absolutamente claro que lo que podría ser el proyecto hoy llamado neoliberal, neoconservador, pero que en última instancia, digamos, viene a expresar la colocación de la Argentina de manera dependiente, ¿no?, a nivel de la división de la economía internacional, con sectores minoritarios que claramente, digamos, van a aprovecharse del producido, aunque sea en términos de andamiaje colonial, estamos, digamos, de carácter muy periférico, que se van a tratar de apropiar ese producido. No tengo ninguna duda, y que van a tratar de mantener ese nivel de subordinación de la Argentina, digamos, un esquema de poder mundial como el que más o menos, digo, está en boga, independientemente de si es más multipolar o menos. Estamos, si es más debajo de lo que sería, si se quiere, la sombra de Estados Unidos, o más enganchado en el tren emergente de China. Estamos. Lo concreto es que siempre se está de alguna manera privilegiando esa colocación subordinada y dependiente de determinado centro de poder mundial, que es favorecer, digamos, el desarrollo propio. Eso me parece que está en discusión de manera latente siempre. ¿Estamos? Luego está el tema de la grieta. Me parece que la grieta, hoy por hoy, me parece que es tratar de estirar la renta de una confrontación que, según mi modesto modo de ver, fue bastante beneficiosa en relación a cómo cerrar, digamos, la escena política entre dos contendientes excluyentes. ¿Estamos? En el sentido de el gobierno, digamos, kirchnerista en su momento por un lado, y una oposición que privilegiaba,
que pretendía tener enfrente, que era la que de alguna manera referenciaba a Macri. Si bien digamos, los polos se han invertido, ese esquema, digamos, de carácter binario se mantiene. Desde el punto de vista de lo discursivo, desde el punto de vista de, podríamos decir, lo simbólico, es decir, ¿qué es lo que trato de transmitir? Que, bueno, acá la pelea política es solamente entre Cristina y Macri, punto. ¿Estamos? Ahora bien, hoy con Macri en el gobierno y Cristina, digamos, en el llano. Ahora, mientras Cristina estaba en el gobierno, era exactamente lo mismo, nada más que al revés. Estaba Cristina, digamos, como presidenta, que privilegiaba una oposición representada por Macri, tratando de dejar a todo el mundo afuera. A partir de ahí me parece que sí hay un fiel reflejo, dicho esto, me parece que sí hay un fiel reflejo de lo que lleva adelante el macrismo en relación a ese proyecto de carácter no industrial, básicamente jugado al modelo agrominero exportador, subordinado en definitiva a estrategias, digamos, que surgen de los centros mundiales de poder. Me parece que eso está claramente representado y en funcionamiento a partir del gobierno de Macri. El otro proyecto, digamos, el proyecto que tiene que recoger, ¿no?, los intereses nacionales y populares y ponerlo en un sentido estratégico, claramente en articulación con el resto de los países de la región, en clave, digamos, de patria grande, me parece que está, digamos, en una especie de modelo para armar. Digamos, en una especie de modelo para armar. Me parece que, obviamente, los elementos están, la caja de herramientas está, el programa está, el proyecto está, la historia está, digamos, está todo lo que tiene que estar. Hace falta que los actores que están en condiciones de poder, digamos, juntar las piezas y ponerlas a actuar vívidamente, realmente asuman la responsabilidad de que la Argentina ya no se puede demorar más en ese tránsito, que se ha perdido extremadamente mucho tiempo y que las condiciones, digamos, que hablan de una Argentina muy debilitada, muy empobrecida, y bastante requebrajada, llaman a que haya que actuar muy inteligentemente, muy responsablemente, y mirando, y ahí si querés, sí, para terminar esto, mirando el tema de la grieta, tratando de superar la vieja confrontación entre argentinos y la falsa antinomia peronismo-antiperonismo, de la cual se viene tirando de la cuerda en los últimos años. Esto ya viene desde hace más de, no sé, 7, 8 años o 9, ya perdí la cuenta. Me parece que por ahí se activó fundamentalmente a partir del conflicto con el campo. Eso le permitió a la reacción antiperonista, que estaba, como siempre, está agazapada, poder salir a la cancha y tirar también, digamos, del mismo piolín. Me parece que nosotros tenemos que, aparte de todo lo que tiene que ver con un proyecto nacional, como de una u otra manera está graficado en el modelo argentino para el proyecto nacional del general Perón, y que eso tiene que claramente ser sobre la base de una integración de los distintos sectores sociales, también hay que pensarlo esto en términos de una articulación de carácter política plural que supere de manera definitiva el tema de esa antinomia, por lo tanto de la grieta, porque si no estamos realmente perdidos. Mira, yo te escuchaba y estaba leyendo hoy un artículo de Pagni en La Nación, donde él hacía referencia a que cuando gana el PRO en la ciudad de Buenos Aires, Néstor manda a negociar a alguien con Macri para plantear este antagonismo con interés común, que luego cuando en 2011 decide bajarse de la presidencial Macri, y Cristina gana sin oposición, inmediatamente lo llama Macri y le dice, bueno, ahora quedamos vos y yo. Y que en realidad, a partir de ese momento, digamos, no es que hubo alternativas de proyecto, porque el proyecto es bastante parecido, es un proyecto sojero, es un proyecto que tiene una inserción muy similar a nivel general, los indicadores son parecidos, los índices de pobreza no cesaron de incrementarse, y lo llamativo es esto, ¿no? La idea de que, algo que dijo Sidicario me parece que engancha con esto, que en el 2001 la sociedad pidió que se vayan todos y que los únicos que se habían ido eran los partidos políticos. Que lo que quedó fue un escenario de corporaciones, de intereses, y que claramente hay un enfrentamiento en el discurso, pero que ese enfrentamiento no tiene que ver con las políticas concretas.
Por eso vos decías, están los elementos como para armar. Lo que falta es armar la propuesta política o por lo menos consolidarla, pese a que hay distintos sectores que se postulan como para llevarlo adelante. Y consagrar a los ejecutores también, que no hagan el cambio de discurso, porque ya decía Jaureche, ¿no? Subimos al caballo por la izquierda y bajamos por la derecha, o los cambios, ¿se acuerdan antes cuando hablaban? ¿A vos te borocotizaron? Bueno, ese es el problema, pero yo coincido con el compañero, que evidentemente, acaba de nombrar algo que es cardinal, la actualidad que tiene el modelo argentino para el proyecto nacional. Ahí están todas las... Yo hace poco estuve en Europa, vengo, bueno, lo primero que hago es traerme la encíclica Laudato, la empiezo a leer, digo, yo esto lo leí. Y entonces agarro el modelo argentino, digo, con razón, compañero, te pasaste en esto. Hablando de justamente ese periodo de violencia que no es la resistencia, en el retorno de Perón, después del 17 de octubre, Perón se pone a hablar de estas cuestiones ambientales, porque él venía de ser testigo de las declaraciones del Club de Roma con respecto a los límites, y el libro se llamaba así, Los límites del crecimiento. Y recuerdo que más de un joven maravilloso de la época, que ahora es un venerable anciano geronte que canta con los deditos así, apoyado en un bastón, decían, este viejo choto está en pedo porque viene a hablar de los pajaritos. No, claro, ya se estaba dando cuenta el agotamiento de un modelo, después en el 73 viene la Trilateral Commission, y la transformación de un modelo industrial en un modelo tecnológico. Eso se está viendo actualmente en China, específicamente. Muy bueno el enfoque que hiciste también, nos aclaró bastante, ¿no? Internacional, que las cosas siguen más o menos armadas, más allá de que China, en esto, pero los dados, digamos, del tablero siguen siendo los mismos. Así es. Javier, vos que has trabajado sobre el último Perón, ¿cuánto ves de actualidad en las reflexiones? Me parece lo que estaba señalando Pepe y señalaba mi tocayo sobre el modelo argentino, me parece que es clave, que es un material que tenemos que seguir estudiando y que hay que ayornarlo, pero no apartarnos demasiado de lo que ahí está plasmado, porque si bien el mundo es otro, muchas de las cosas que hoy están ocurriendo ya habían sido previstas por Perón en ese legado que dejó, y que la verdad que no fue valorado en su momento. El país estaba metido en otra conflictiva, donde todo era pelea, donde todo era una disputa, y una disputa por momentos sin sentido, ¿no? En algunas cosas era razonable esa disputa y en otras era una cosa que no se sabía por qué, nunca se entendió muy bien por qué se lo combatió a Perón por parte de sectores de la juventud, nunca se entendió. Pero bueno, Perón hace un llamamiento a crear y a confeccionar un modelo entre todos. Él hace un aporte, digamos, ese escrito que él elabora es un aporte que dice Perón en su propio prólogo, si mal no recuerdo, dice, esta es la propuesta que nosotros llevamos, o que yo quiero hacer, pero el proyecto nacional lo tiene que elaborar el conjunto de la nación, con los sindicatos, con los sectores de la industria, con los sectores del campo, con las iglesias, con todas las representaciones sociales, religiosas, con todos los sectores de la Argentina. Tenemos que elaborar puntos de acuerdo para llevar adelante. Esto es lo que propone Perón, y entre esos puntos de acuerdo planteaba la necesidad de dictar una nueva constitución. Y fíjate vos qué interesante, porque la constitución del 49, que fue tan avanzada, Perón no la retoma en el 73 porque entiende que las condiciones son otras. Y también esa constitución había sido muy cuestionada porque había sido dictada desde un sector. O sea, yo soy un gran defensor de la constitución del 49, pero las condiciones de su dictado fueron, recordémoslo, con una fuerte, con una sociedad fracturada. Entonces Perón ya no está planteando esto, porque él comprendió en su exilio, esos años que él vivió en Europa, viendo otras sociedades, comprendió que había que buscar otros mecanismos, y que los mecanismos pasaban más por un entendimiento de los al seno del país, más allá de las naturales diferencias que hay entre los distintos sectores. Pero él había visto en Europa otra cosa,
había visto que se diseñaban países a mediano y largo plazo con una base de consensos entre los distintos sectores y no de lucha permanente, digamos. Y esto Perón lo trae como una propuesta y lo dice muchas veces en reportajes. Yo he visto en Europa otra forma de actuar. Y por eso hace también una recuperación de la convivencia democrática, porque recordemos que el primer Perón era democrático en el sentido de que tenía un fuerte respaldo popular, pero había una gran dureza mutua con los sectores que lo combatían, ¿no? Y bueno, él creía que esa etapa tenía que dejarse atrás, por eso planteaba lo de para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, ¿no? Un cambio de discurso sustancial. Sí, esto que hemos visto en los últimos años, ¿no? Ha habido como un intento de decodificar la política contemporánea en términos de la retórica de los años 60 y 70, me parece muy claramente. Absolutamente, absolutamente. Bueno, ¿cómo podemos salir de esto? Con política. Claro, pero es un poco lo que planteaba justamente el otro día uno de nuestros invitados, que era Aldo Duzdevich, el autor del libro La lealtad a los montoneros que vivían con Perón, que es necesario desarmar el mito montonero-villiquen que se impuso durante 10 años. Es decir, estoy haciendo una metáfora muy burda, ¿no? Pero Paca Paca le caló la cabeza a mucha gente verdaderamente. Entonces están tratando de igualar a lo que fue, porque otra de las cuestiones... No fue tan malo Paca Paca. Reinstaló la figura de San Martín en un lugar central, reivindicó la figura de Rosa. Dije que estaba haciendo una metáfora muy grosera. Porque lo quiero que nos peleemos un poco, porque si no estamos de acuerdo en la radio Villera de Víctor Ramos me dice, vos, ¿cómo ves? ¿Cómo califica Máximo? Le digo, ¿qué Máximo? ¿El gladiador? ¿O me habla del gordito? El gordito no califica ni para Paca Paca, como los muchachos, porque son todos un invento. Ahora, 10 años de prédica constante sobre eso, de desviar toda la cuestión, le ha metido en la cabeza que era lo mismo un sindicato combativo, porque acá nos olvidamos que los desaparecidos no son los después del 76. El primero desaparecido nuestro, después tuvimos, ¿quién mandó? Es Felipe Vallese, es el Plan Conintes. Acaba de morir uno de los integrantes de la Bevilacqua, que eran integrantes de la Resistencia, y uno de los hermanos... Hay uno que estuvo delicado recién, lo mataron durante el Plan Conintes. Entonces mezclan todo, es decir, estaba el obrero que peleaba contra determinada burguesía y oligarquía, y después viene el hijo de ese oligarca justamente a meterse en las villas y a tratar de hacer guerrillero al hijo del laburante. Todo esto lo planteó tres Bardini, que estuvieron acá, Duzdevich, y por supuesto que el otro día estuve escuchando una respuesta de Rulli, de una respuesta con respecto a la resistencia fenomenal, por eso no lo quieren. Y es necesario verdaderamente desarmarlo, porque la grieta, obviamente, la Argentina son 2 países en combate, acá sobran 40 millones de tipos, de 40 millones sobran 20, y la grieta empieza con los fusilamientos de Álzaga y de Liniers, y que lo hacen con leyes retroactivas como lo hicieron también con Valle, con Cogorno, con Ibaceta, con Tanco. Bueno, y esa era la labor que verdaderamente se tendría que haber dado desde las universidades y desde institutos que se intentaron hacer, como podría haber sido en su momento el Dorrego o también el Rosas. No se lo hizo. Estas características. ¿Vos qué querías decir, Marilina? No, quería agregar algo que me parece interesante de este debate tan rico, ¿no? Que cómo se supera, digamos, vos recién mencionabas cómo se supera esta encrucijada, ¿no? Estas dos Argentinas, esta disputa, como decía Javier. Yo creo que se supera con política, o sea, volver a la política y volver al proyecto, ¿no? A la unidad, que no es solamente la unidad del movimiento peronista, sino la unidad es mucho más amplia, ¿no? La unidad es mucho más abarcativa, es, digamos, volver a conciliar, digamos, el sector obrero con la patronal, ¿no? Este proyecto último que tuvo Perón. Yo creo que se tiene que volver y que están las condiciones dadas como para hacerlo. Con un buen proyecto, digamos, se puede volver, pero si nos quedamos siempre en la antinomia, Cristina, Macri, peronistas, antiperonistas, parece siempre como un constante Boca River.
Y eso lo que sale perdiendo siempre es la política, justamente, el proyecto. Ya que hablas de la política... Esta mecánica está muy bien estudiada por Carl Schmitt, por ejemplo, y es interesante ver ¿sí? cómo... la digamos construcción que- del enemigo. Pero digamos que Ahora es entre vos y yo. Vos vas a ser mi enemigo, yo soy tu enemigo. Es como los ingleses, que cada vez que tomaban una colonia, lo primero que hacían era crear el Partido de Liberación o el partido opositor. Esto lo Ponían al sur y ponían inventó al sur. Maquiavelo, digamos que lo inventó Bueno, claro, Maquiavelo. me tendría que ir más alto. Claro que lo inventó Maquiavelo, desde luego Sí. lo inventó Maquiavelo. Bueno, pero igual a ellos les llega a Estos través, son les llega a través de la CLO y no Estos, les llega a claro, pero través estos son Maquiavelos berretas, son Maquiavelos de cafetín. Pero le llega a tener razón, a través me había olvidado de la CLO, claro, pero de Carl Smith pasar a la CLO, ¿viste? Claro. Es una forma de hacer. Es como pasar de Lo que estamos hablando Vicente de- López a, no sé, Pacapac, sí, Vicente López Claro, a Durán Barba. Bueno, y ya que se soluciona con política, ¿cuál es la propuesta? Vos que has tenido una gestión importante, con muchas iniciativas muy exitosas y reconocidas, de cara aquí a este proceso electoral que estamos afrontando. A ver, digamos, líneas generales, digo, más allá de lo que desde distintos partidos políticos podemos plantear, o distintos espacios, más que partidos políticos. Yo coincido con Malina en el sentido de que, digamos, hace falta trazar una estrategia de consenso en la Argentina para poder sacar a la Argentina del atolladero. Se habla mucho, por ejemplo, del Pacto de la Moncloa, digamos, como ejemplo de cómo hacemos para reunir a los distintos sectores sociales que tendrían que ver protagónicamente con un mismo modelo de país y también con distintos sectores políticos en función de cómo, digamos, realizar las dos fases o las dos dimensiones del asunto. Desde ya que la referencia está en la hora del pueblo y el abrazo Perón-Malvin, sin ningún lugar a duda, como vos muy bien decías, esa frase señera de Perón volviendo justamente de la de que un argentino no era nada mejor para otro argentino, tiene que ver con superar las falsas antinomias. En línea de qué es lo que habría que hacer, claramente pasa por definir un modelo de carácter industrialista de la Argentina que realmente pueda generar trabajo genuino para sacar a importantes porciones de la población que hoy están por fuera del mercado de trabajo, que superviven a partir de todos los esquemas asistencialistas que se mantienen a través Disculpame, ese fue el eje del macrismo. del distanciamiento de Néstor Kirchner con la Baña. No, claro, porque pasa por ahí fundamentalmente. La Argentina no se repone en un sendero de real crecimiento y desarrollo, crecimiento económico y desarrollo social, si no apuesta, digamos, a una reindustrialización en serio y efectiva, no, digamos, de discurso, estamos, o marginal o periférica. ¿Por qué? Porque hay que generar trabajo genuino, en la escala que hace falta, a los efectos de que se pueda, digamos, ampliar el poder adquisitivo de los sectores populares, que obviamente esto sea en el marco de determinadas condiciones de trabajo y que por lo tanto podamos poner en marcha nuevamente la rueda. Es bastante sencillo, no estoy descubriendo la pólvora ni nada que se le parezca. Ahora, para atender al mismo tiempo todos los problemas de índole macroeconómica, que en general siempre son atizados como los que impiden llevar adelante, digamos, una estrategia de estas características, claramente hay que ir a un gran acuerdo de carácter económico y social. Digamos, Macri es obvio que no lo iba a hacer porque claramente tiene una perspectiva de mediano y de largo plazo distinta y por lo tanto lo peor que podía llegar a hacer era sentar en una misma mesa a aquellos sectores, digamos, que son protagonistas activos de la economía en la Argentina o que deberían serlo. Entonces, nosotros desde este campo estamos llamados a pensar en una gestión de esas características, es decir, sin reindustrializar y sin generar trabajo en gran escala, con todo el desarrollo tecnológico que podamos hacer de la manera más endógena posible, no digo para cerrarnos de manera blindada, pero sí para poder recuperar las capacidades que la Argentina claramente demostró en un pasado no muy lejano y que las puede volver a poner en acto. Se me ocurre rápidamente el tema de la industria ferroviaria. No puede ser que nosotros compremos todo hoy llave en mano cuando la industria ferroviaria fue, digamos, un pilar, digamos, de eso en la Argentina
y que aparte la tenía la Argentina en un lugar claramente referencial. O sea, es realmente patético lo que está viviendo la Argentina, no solamente en eso, sino en otras tantas líneas de carácter industrial que supo tener en su momento. Ahora, para llevar eso adelante hace falta también una gran construcción política. Digamos, si queremos la fase arquitectónica y la fase agonal de la política. La gestión de gobierno es la fase arquitectónica, la fase agonal es la de la lucha, la de la pelea. En ese sentido, ahí el problema pasa al tipo de construcción política. ¿Qué tipo de construcción política hay que llevar adelante? Si nosotros desde el llano no vamos perfilando esto en el sentido de que hay que generar un gran espacio, lo suficientemente amplio, lo suficientemente plural y lo suficientemente diverso, con nuestra referencia clara en el modelo argentino para el Proyecto Nacional Perón, para que nadie se confunda. No es que vamos a ir al encuentro plural, digamos, con otros espacios políticos sin saber hacia dónde habría que ir. Nosotros más o menos sabemos hacia dónde habría que ir, no implica que hoy estemos diciendo y se lo vamos a imponer a fuego y espada, sino que se trata de cómo podemos intercambiar, complementarnos y enriquecernos a partir de tradiciones distintas. Yo no quiero hacerme autobombo, digamos, pero por ejemplo el encuentro entre Sergio y Margarita claramente habla de la posibilidad de eso y desde ya pienso que no se agota en ellos dos. Pero estamos hablando claramente de alguien con origen peronista y estamos hablando claramente de alguien con origen radical. Es posible eso llevarlo a la práctica. Entonces, insisto y aclaro que para mí tiene que ir mucho más allá y no se agota en ellos dos solo, porque obviamente la tarea faraónica que hay que hacer con la Argentina hace que, digamos, hagan falta muchos más artífices, ¿no?, de esto. Pero pasa por ahí, digamos. Esta es la manera que nosotros, y mucho más aquellos que nos reconocemos, digamos, con origen en el peronismo, debemos encarar el problema. Si nosotros lo encaramos solamente con el bombo, no va a andar. Si lo encaramos solamente con el escudito, no va a andar. Digamos, nosotros tenemos que plantearnos una construcción plural en línea con el mensaje del último Perón. Es claramente, si somos consecuentemente peronistas, el último Perón es el que nos está diciendo hace falta generar un frente nacional, popular, emancipatorio, democrático, y eso de ninguna manera alcanza solamente con aquellos que son peronistas. Entonces nosotros, desde ahí, siendo consecuentes con el general, me parece que tenemos que ser muy, muy estrictos y muy celosos en cómo construir políticamente. Así que yo creo que estamos en condiciones. Hay me parece, algunos indicadores positivos en este sentido, porque se van dando muestras de que es posible ir a amalgamas que realmente recuperen ese espíritu, que es el espíritu inclusive del último Perón. Así que me parece que, como decía antes, están dadas las condiciones, están dados los elementos, está la caja de herramientas, está, el proyecto, está la historia. Se trata de concurrir hacia donde hay que ir con la suficiente voluntad política, con mucha amplitud, mucha pluralidad, mucha diversidad, para que esto se pueda realmente plasmar exitosamente en la práctica. Si nosotros caemos en la trampa, que en este momento la encarna fundamentalmente el gobierno de Cambiemos, con toda la estela de gorilismo y antiperonismo, digamos, diseminado que existe, y caemos, en la trampa en el sentido de hacerle el contrapunto, estamos en el horno. Hay que superar esa situación. ¿Vos viste que tienen esos provocadores? Tienen esos tipos como infernal, que muchas veces dan ganas de cachetearlo, que aparece en la tele insultando a los peronistas permanentemente. O sea, yo creo que uno que sí. Parece un cuadro de Picasso, porque tiene un ojo por acá y otro por acá. Claro, pero eso no es por esa es una construcción. Eso no es por torpeza que lo hacen. Ese es un experimento genético fallido, que no es casual. Claro, que rompió la vitrina de patología forense y salió corriendo. Es un expediente secretos X. Pero él sigue la tradición, justamente, de largo a otros grandes provocadores. Uno mucho más talentoso que él, mucho más, con el que era el radiógrafo de La Pampa. Llegó a escribir un libro que se llamaba ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Dice, ¿pero qué es esto? ¿Qué es la Argentina? Un gobierno de negros dirigido por una puta. Entonces, como a él le molestaba el olor de catinga de los negros nuestros, se fue a sentirlo a Cuba, donde ahí tenía. Y otro que era Julio Cortázar, cuando dijo
que se tuvo que exiliar porque el sonido de los bombos peronistas no le dejaban escuchar los conciertos de Bela Bartok. Pero al menos los tipos se describían más o menos bien. Fernando Iglesias es otra muestra de la degradación mental y biológica que sufre el país. Fernando Iglesias se explica por la existencia de un Luis Majul, por ejemplo. Porque vos ahora mirás Tiempo Viejo con Neustadt y Grondona y vos decís, es el Ágora ateniense, es Cicerón enfrentándolo a Catilina. Lo de ahora son lamentables, verdaderamente, intrusos en el espectáculo, todo esto. Mirá, sí, pero muestra cómo hemos degradado la política. Y esto venía, lo estoy diciendo en broma, pero para retomar las palabras de Javier, y de manera, la necesidad de reconstruir la política. Porque hemos creído que la política, y yo lo veo en muchos pibes jóvenes, que la militancia es agarrar un cargo rentado desde el Estado y hacer esto, o repartir, y otras, la cuestión, claro, de los planes asistenciales. Eso no es laburo genético. Eso no es laburo concreto. Vamos a imponer la dignidad villera. Evita te secaba patadas, Evita te quemaba la villa, porque te armaba un barrio. Entonces volver a eso a la gestión. Este es un plano cardenal, porque a mí también me molesta terriblemente. Estamos importando hasta una los rieles. pregunta, Pepe. Una pregunta, Pepe. Haciendo un ejercicio de imaginación. ¿Evita le hubiera sacado una casa a alguien que recibió ese beneficio porque no fue una marcha? ¿Hubiera sido concebible Jamás, eso? jamás. Bueno, Jamás. creo que algunos que invocan Evita tendrían que... Bueno, sí, estoy hablando de esto. Tendrían justamente. que aprender un poquito, ¿no? No, desde luego, pero lo que han hecho primero con los ferrocarriles, y en eso también el peronismo a través de Menem, otra construcción maléfica, otro expediente X que ha destruido toda la red ferroviaria. Pero acá teníamos que los reinauguraron con pompa y circunstancia, y resulta que no pasó nada, los talleres de Tafí del Valle. Y acá en fabricaciones militares, se había construido una gigantesca máquina ferroviaria, no sé si era el justicialista o algo por el estilo, pero eran más adelantadas para la época. Se fabricaban los rieles de ferrocarril, hasta rieles de ferrocarril estamos importando, que eso es la tecnología más elemental que puede haber. Bueno, en el momento que estamos importando también chanchos de Dinamarca. Sí, o manteca. O manteca. Manteca. Bueno, nos quedan 2 minutos y vamos a dedicárselos a Javier para que nos deje un último mensaje en vistas de esto que se nos viene. Y bueno, lo vamos a invitar nuevamente, seguramente en los próximos programas. Pero, ¿cómo decodificás y cuán decisivas pensás que son las elecciones? Son muy decisivas. Estas elecciones realmente tienen la oportunidad de generar un punto de inflexión en relación a cómo vivimos. Desde ya que el centro de gravedad está puesto en la provincia de Buenos Aires, no cabe ninguna duda al respecto de eso. En la medida que el gobierno salga, digamos, derrotado de esas elecciones, se le va a hacer mucho más cuesta arriba la cuestión. Digamos, partamos de la base de que tienen minoría en ambas cámaras, no hay ningún tipo de especulación al respecto de que ellos puedan revertir esa situación en las próximas elecciones, porque claramente no va a llegar a los porcentajes que deberían ser altísimos para eso, están recontra súper lejos. Pero al mismo tiempo eso sería claramente una señal en relación al 19. Acá, en definitiva, en última instancia, de lo que se trata es que en el 19 tengamos la oportunidad clara de cambiar el rumbo. Cambiar el rumbo implica que claramente la Argentina tenga otro gobierno. Con este gobierno va a seguir profundizando todas las cuestiones negativas que viene sufriendo hasta ahora. Así que es extremadamente importante la elección de este año porque empieza a armar el escenario para el 2019. Nosotros entendemos, digamos, que el caso de Sergio en compañía con Margarita es uno de los elementos clave de esta elección. No digo que se cierre todo el escenario político ahí, pero frente, digamos, a un gobierno, más allá de quiénes sean los candidatos que vayan a tener en la provincia de Buenos Aires, pero que claramente es en función de la imagen de Macri o de Vidal. Y por el otro lado, digamos, lo que sería el contrapunto a través de Cristina, si quedamos de vuelta encerrados en ese trampa. contrapunto, estamos mal, digamos. Entonces, me
Parece que en ese sentido la posibilidad concreta de romper con esa polarización, con ese esquema binario, se juega en estas elecciones. Y abre claramente una proyección para el 19 bastante alentadora si la cosa fuera en estos términos, ¿no? Bueno, frente a algunos que plantean el voto calificado y demás, o que los pueblos se equivocan al votar, yo creo que no es así y que claramente la experiencia nos demuestra que los pueblos son sabios, ¿no? Y que cuando actúan lo hacen con conocimiento de causa. Pero y cuando se equivocan, después se rectifican también. Pueden rectificarse. Claro, exactamente. En realidad, bueno, eso nos llevaría a analizar si se equivocaron o no en la última elección y demás, pero a lo que voy es que, bueno, creo que nos queda la confianza de pensar que se hará una evaluación concreta, que se verá que eso que se llama la ancha avenida del centro no está el del centro y me parece que se va incrementando. Y bueno, que efectivamente la historia nos enseña a esperar con esperanza el futuro. Se nos acabó el programa, los esperamos aquí la semana que viene en Luces y Sombras de nuestra historia. Chao.